Bienvenido a Curiosamente Humano, el canal donde cada semana abrimos una puerta distinta de tu propia mente. Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero es un debate científico real. ¿Por qué el cerebro humano dejó de crecer? Y, según algunos investigadores, empezó a encogerse hace apenas 3000 años. Quédate, porque esto te va a hacer ver la evolución humana muy distinto. Durante casi 2 millones de años, la historia del cerebro humano fue una sola línea, siempre hacia arriba. Cada especie de nuestro linaje tenía un cerebro más grande que la anterior. Más grande, más complejo, más capaz. Y entonces, hace apenas 3000 años, algo cambió. Un grupo de investigadores que analizó casi 1000 cráneos, fósiles y modernos, encontró algo que no esperaban. El cerebro humano promedio empezó a encogerse. No hace 1 millón de años. No hace 100.000. Hace 3000. Justo cuando en Egipto gobernaba el nuevo reino, cuando en China se estaba inventando la escritura, cuando empezábamos a construir las primeras civilizaciones complejas del planeta. En el momento exacto en que la humanidad se volvía más lista que nunca, nuestro cerebro empezó a hacerse más chico. Suena a contradicción, y de hecho es tan raro que otro grupo de científicos revisó los mismos datos y dijo: «Esto no puede ser cierto, así que hoy no te voy a contar una respuesta cerrada. Te voy a contar una de las discusiones más interesantes que existen ahora mismo dentro de la ciencia de la evolución humana». Y para cuando termine este video vas a tener que decidir tú mismo de qué lado te convence más. Empecemos por los números, porque son más dramáticos de lo que parece. El cerebro humano moderno pesa en promedio alrededor de 1350 gramos. Nuestros antepasados de hace apenas 20.000 o 30.000 años tenían cerebros notablemente más grandes. En algunos casos, hasta 1500 gramos o más. Eso significa que, según esta hipótesis, en un abrir y cerrar de ojos evolutivo, perdimos aproximadamente el equivalente al tamaño de una pelota de tenis de tejido cerebral. No estamos hablando de una diferencia menor. Es una de las reducciones más grandes y más rápidas que se han documentado en la historia de nuestra especie. Y lo que hace este hallazgo todavía más intrigante es el momento en el que ocurrió. Los investigadores, liderados por el antropólogo Jeremy De Silva, no encontraron esta reducción distribuida suavemente a lo largo de miles de años. La ubicaron de forma sorprendentemente reciente, entre hace 3000 y 5000 años. Es decir, casi ayer, en términos evolutivos. Estamos hablando de una época en la que ya existían pirámides en Egipto, en la que ya se estaba inventando la rueda de alfarero, en la que ya teníamos ciudades con miles de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, si comprimieras toda la historia evolutiva del género Homo, los últimos 2,5 millones de años, en un solo día completo de 24 horas, esta reducción del cerebro habría ocurrido en los últimos segundos antes de la medianoche. ¿Por qué justo ahí? Esa es la pregunta que dividió a la comunidad científica. La explicación que propuso el equipo de De Silva es, cuando menos, poco convencional. Se basaron en el comportamiento de las hormigas. Sí, hormigas. Resulta que cuando los biólogos estudian a las hormigas y otras especies eusociales, es decir, especies que viven en colonias altamente organizadas, encuentran un patrón curioso. Cuando una especie de hormiga pasa de vivir en pequeños grupos independientes a formar colonias grandes y muy cooperativas, cada hormiga individual desarrolla con el tiempo un cerebro proporcionalmente más pequeño. La razón no es que se vuelvan menos capaces, es que dejan de necesitar resolver todo por sí mismas. La colonia entera funciona como un cerebro colectivo. Unas hormigas se especializan en buscar comida, otras en defender el nido, otras en cuidar a las crías. Ninguna hormiga necesita saber hacerlo todo, porque el grupo, en conjunto, ya lo tiene resuelto. La hipótesis de De Silva y su equipo es que a los humanos nos podría haber pasado algo parecido.
Hace unos 3000 años, nuestras sociedades empezaban a volverse radicalmente más complejas y más interconectadas. Empezamos a externalizar el conocimiento. En lugar de que cada persona tuviera que saber cazar, curar heridas, fabricar herramientas, predecir el clima y recordar la historia de su comunidad, la información empezó a repartirse. Un grupo de personas se especializaba en agricultura, otro en construcción, otro en gobierno. Y con la escritura ni siquiera hacía falta memorizarlo todo. Podías guardarlo fuera de tu propia cabeza. Según esta idea, un cerebro individual más grande dejó de ser tan necesario, porque la inteligencia empezó a vivir, cada vez más, en el grupo, y no solo dentro de un solo cráneo. Un cerebro grande, además, es carísimo de mantener. Consume una enorme cantidad de energía solo para existir. Si el grupo puede sostener el conocimiento colectivo evolutivamente hablando, ya no compensa pagar el costo energético de un cerebro individual tan grande. Es una idea elegante. Conecta biología, sociedad y economía energética en una sola explicación. El problema es que no todo el mundo la compró. Poco después de que se publicara este estudio, otro equipo, liderado por el antropólogo Brian Villemore y el científico Mark Grabowski, tomó los mismos datos y llegó a una conclusión totalmente distinta. Su argumento central fue estadístico. Dijeron que la muestra de cráneos usada para detectar esta supuesta reducción tan reciente era demasiado pequeña y estaba distribuida de forma desigual en el tiempo, lo cual podía generar la ilusión de un cambio brusco, donde en realidad no lo había. Al reanalizar los datos con otros métodos estadísticos, no encontraron ninguna reducción significativa del tamaño del cerebro en los últimos 3000 años. Según ellos, el tamaño del cerebro humano se ha mantenido notablemente estable durante los últimos 300.000 años. Y no se detuvieron ahí. También cuestionaron la comparación con las hormigas, señalando que la organización social de una colonia de insectos y la de una civilización humana son fenómenos tan distintos en escala y complejidad que compararlos directamente podría ser, en el mejor de los casos, una simplificación exagerada. Lo interesante es que el equipo original no se quedó callado. Volvieron a revisar sus propios datos, ampliaron la muestra, refinaron el análisis estadístico y en un nuevo artículo publicado poco después reafirmaron su conclusión original. Sí, según su evidencia, el cerebro humano se redujo y sí, ocurrió en un periodo sorprendentemente reciente. Así que al día de hoy este debate sigue abierto. No es un caso cerrado ni una curiosidad ya resuelta que solo estamos repitiendo. Es una discusión activa, con investigadores serios en ambos lados, publicando y contrapublicando, revisando estadísticas, cuestionando metodologías. Y eso, en ciencia, no es un defecto. Es exactamente cómo se supone que debe funcionar el proceso. Una idea se propone, se pone a prueba, se ataca desde todos los ángulos posibles y solo sobrevive si resiste ese escrutinio. Aunque la teoría de la cognición distribuida, la de externalizar el conocimiento al grupo, es la que más atención ha recibido, no es la única que se ha propuesto para explicar una posible reducción del cerebro. Una hipótesis alternativa apunta a la agricultura. Cuando los humanos dejamos de ser cazadores-recolectores y empezamos a depender de cultivos como el trigo o el maíz, nuestra dieta cambió drásticamente. Se volvió menos variada, con menos proteína animal de alta calidad y, en muchos casos, con carencias nutricionales que antes no existían. Un cerebro en desarrollo necesita una enorme cantidad de nutrientes específicos para crecer al máximo de su potencial. Así que una dieta más pobre podría, en teoría, haber afectado el tamaño cerebral promedio de generaciones enteras. Sin embargo, esta teoría tiene un problema serio. La reducción de tamaño parece haber ocurrido incluso en poblaciones donde la transición a la agricultura fue mucho más tardía o no coincide en el tiempo, lo cual debilita bastante esta explicación como causa única. Otra hipótesis, todavía más provocadora, es la de la autodomesticación. La idea es la siguiente.
Así como los animales domesticados, comparados con sus versiones salvajes, tienden a tener cerebros más pequeños, cuerpos menos agresivos y comportamientos más dóciles. El ejemplo clásico es el perro comparado con el lobo. Algunos investigadores proponen que la humanidad se autodomesticó a sí misma a medida que las sociedades se volvieron más grandes, más pacíficas y más dependientes de la cooperación que de la confrontación física directa. Bajo esta idea, un cerebro más pequeño no sería un signo de declive, sino literalmente una consecuencia biológica de volvernos una especie menos violenta y más social. Ninguna de estas explicaciones hasta ahora ha logrado convencer de forma unánime a toda la comunidad científica. Y eso, otra vez, no es porque la ciencia esté fallando. Es simplemente un reflejo de lo difícil que es reconstruir con precisión algo que pasó hace miles de años, usando fragmentos de hueso que se lograron conservar por pura casualidad. Aquí hay algo fundamental que hay que aclarar, y que suele generar la mayor confusión cuando la gente escucha por primera vez esta noticia. Incluso si esta reducción de tamaño es real, no significa que nos hayamos vuelto menos inteligentes. El tamaño del cerebro y la inteligencia no tienen una relación tan directa como la intuición nos hace pensar. Si así fuera, los elefantes, cuyo cerebro pesa varias veces más que el nuestro, serían muchísimo más inteligentes que cualquier ser humano. Y las ballenas, con cerebros todavía más grandes, dominarían el planeta. Lo que realmente parece importar más es la organización interna del cerebro. ¿Cómo están conectadas las neuronas entre sí? ¿Qué tan eficientes son esas conexiones? ¿Y cuántas neuronas hay específicamente en la corteza, la capa externa asociada con el pensamiento complejo, más que el volumen total del órgano? De hecho, algunos de los mismos investigadores que proponen esta reducción sugieren que podría representar, paradójicamente, una forma de mayor eficiencia. Un cerebro más pequeño, pero mejor conectado y con acceso a todo el conocimiento acumulado de una civilización entera a través del lenguaje, la escritura y la cultura compartida, podría funcionar igual de bien, o incluso mejor, que un cerebro más grande pero aislado. Piénsalo de esta manera. No necesitas memorizar cómo construir un motor de combustión interna, calcular una órbita planetaria o cultivar trigo desde cero. Esa información ya existe, guardada fuera de tu cráneo, accesible cuando la necesitas. Tu cerebro individual ya no tiene que cargar con todo el peso de la supervivencia humana él solo. Nunca lo tuvo que hacer en realidad desde que empezamos a vivir en sociedades complejas. Así que, ¿el cerebro humano realmente se encogió hace 3000 años? La respuesta honesta hoy es probablemente, pero todavía no lo sabemos con certeza absoluta. Y esa incertidumbre no es un fallo del video, es literalmente el estado actual de la ciencia sobre este tema. Lo que sí sabemos con seguridad es esto. En algún punto de nuestra historia reciente, dejamos de depender únicamente de lo que cabía dentro de un solo cráneo. Empezamos a construir algo mucho más grande que cualquier cerebro individual. Bibliotecas, lenguajes, tradiciones, Internet y videos como este mismo que estás viendo ahora, hechos por una persona y vistos por millones, compartiendo en segundos un conocimiento que le habría tomado toda una vida a un solo cerebro reunir por sí mismo. Tal vez la pregunta más interesante no es si tu cerebro es más pequeño que el de tus ancestros. Es que, sin importar el tamaño exacto que tenga, hoy tiene acceso a más conocimiento acumulado del que jamás existió en toda la historia de nuestra especie combinada. Y eso, sea cual sea el resultado final de este debate científico, es algo que ningún cráneo antiguo, por más grande que fuera, pudo siquiera imaginar. Si te gustó descubrir esto, suscríbete, porque cada semana abrimos una puerta distinta de tu propia mente, y créeme que todavía quedan muchas por abrir. Nos vemos en el próximo video.